Hola, hola, soy el ingeniero Richard. En este caso vamos a tratar lo que corresponde a los circuitos mixtos. Inicialmente, dentro de los videos que están en la parte de arriba, habíamos mirado lo que es los cálculos o lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. Ahora vamos a ver lo que es un circuito mixto, partiendo de las definiciones de lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. Perdón. Entonces, tenemos que un circuito mixto es la combinación entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Recordemos las fórmulas que teníamos en cuanto a lo que era para el circuito en serie y el circuito en paralelo. Recordando que estas son las fórmulas para cuando tenemos un ejemplo, tres resistencias, la resistencia equivalente será la suma de las tres resistencias para un circuito en serie, recordémoslo. Y para un circuito en paralelo, aquí corregimos, esto es paralelo, no borra, es paralelo, entonces cuando es un circuito paralelo, representamos a partir de lo que tenemos acá. Es decir, si tenemos tres resistencias, entonces tendríamos que desarrollar este circuito, perdón, esta fórmula y obtendríamos la resistencia equivalente. Si tenemos solo dos fórmulas, podemos utilizar, perdón, si tenemos dos resistencias, podemos utilizar esta. Si tenemos más de dos resistencias, entonces ya utilizamos esta. ¿Listo? Entonces ahora, bien, pasamos acá nuevamente. Vamos a tener un ejemplo de lo que va a ser un circuito mixto. En este caso, para un circuito mixto y para el ejemplo, vamos a usar seis resistencias, estaría bien. Entonces las definimos. ¿Listo? Perfecto, entonces tenemos como R1, la vamos a determinar como 10 ohmios, R2 como 7 ohmios, R3 vamos a tener igual a lo que es 10K ohmios. En este caso vamos a utilizar la representación de kilo ohmios. ¿Listo? Tenemos a R4 que va a ser igual a 2 ohmios. A R5 lo denotamos como 8 kilo ohmios. De igual manera, vamos acá a utilizar igual podemos ver estas conversiones mediante el video que tenemos en la parte de arriba. ¿Listo? Aquí tenemos finalmente la resistencia 6 como 6 ohmios, lo cual pues vamos a representarlo por medio de un circuito, en este caso va a ser el circuito mixto, ¿listo? Agregamos una resistencia, luego agregamos otra resistencia, lo cual pues esta va a quedar en paralelo y estas otras quedarían en serie, esta otra quedaría en paralelo con la última resistencia, ¿listo? Y aquí pues se define obviamente el circuito, cerramos ya el circuito como tal para posteriormente pues, perdón, tener el circuito en paralelo. Estos son los valores que vamos a utilizar. Entonces, R1 va a ser igual a 10 ohmios, R2 va a ser igual a ¿quién? A 7 ohmios, ¿sí? Respectivamente. La siguiente resistencia va a ser R3, que está en serie con R4. La siguiente va a ser R5, que está en paralelo con R4 y R3. Y la resistencia R6, que está en paralelo con R5. ¿Listo? Definimos pues para cada uno de los valores que le corresponde de acuerdo a la tablita que tenemos acá. Tenemos acá, pues definimos otro color para poder evidenciar de manera pues obviamente eh, que podamos evidenciar para cada resistencia el valor que le corresponde. ¿Listo? Entonces agregamos, no olvides suscribirte, darle me gusta si está haciendo de uso de nuestro video. ¿Listo? Entonces una vez que se ha definido este circuito, no olvidemos de agregar la tierra, es decir, la gravo. ¿Listo? Agregamos por aquí. Esta es la representación que va conectado a tierra, todo circuito debe ir conectado a tierra, entonces vamos utilizándolo de una vez para posteriormente cuando utilicemos los simuladores, entonces podamos evidenciar para qué lo necesitamos. ¿Listo? Ahora bien, como tenemos un circuito, en este caso ya es un circuito mixto, este circuito mixto lo desarrollamos de derecha a izquierda, es decir, vamos a desarrollarlo desde acá, hasta tener lo que es la resistencia equivalente y lo que es el circuito reducido o el circuito equivalente. ¿Listo? Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar a partir de lo que son ya las fórmulas que tenemos definidas acá para lo que es el circuito en serie y para lo que es el circuito en paralelo. ¿Listo? Vamos acá. Aquí vamos a identificar qué tenemos aquí. Inicialmente, como mencioné, vamos a resolver de derecha a izquierda. Entonces, vamos a desarrollar desde acá para acá. ¿Listo? Me disculpan ahí lo torcido de la línea, pero bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos identificar inicialmente? Inicialmente tenemos una resistencia acá, que esta es la resistencia 6. Sí, esta es la resistencia 6.
lo cual está en serie o en paralelo con la resistencia 5, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado, entonces, o lo que hemos visto en los videos anteriores, aquí tendríamos, estos son nodos, ¿sí? Estos los vamos a representar por nodos, lo cual lo vamos a conocer por medio del video que vamos a tener en la parte de arriba, ¿sí? Esta es otra temática donde vamos a tener los nodos y las mallas respectivamente, ¿listo? Entonces aquí tenemos un nodo y acá tenemos otro respectivamente, entonces estas dos resistencias estarían en paralelo. Sí, porque están en paralelo porque no están conectadas consecutivamente para que estén en serie como serían estas dos. Estas dos sí están en serie. Entonces acá reconocemos que tenemos una resistencia, perdón, dos resistencias en paralelo. Aquí podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Sí, como tenemos dos resistencias, vamos a usar esta para mayor facilidad y más rapidez. ¿Listo? Entonces, la siguiente resistencia, es decir, lo que va a ser el paralelo de estas dos, vamos a tener que el paralelo de R5, perfecto, entonces acá vamos a tener el paralelo entre R5 y R6, ¿listo? Esto va a ser igual a lo que es R5, que es 8 kiloohmios por R6 sobre R5 más R6, ¿listo? Entonces a partir de esta fórmula reemplazamos estos valores. Acá reemplazamos, listo, entonces sería 8 kiloohmios es igual a 8000 ohmios por 5 ohmios respectivamente sobre 8000 nuevamente más 5, listo. Y desarrollamos primeramente 8000 por 5, esto nos va a dar acá en la calculadora de GeoGebra. Vamos a buscar primeramente la calculadora científica, que es la que vamos a usar, o la que estamos usando, listo. Entonces 8000 por 5 son 40000, le damos acá, estos 40000 ohmios sobre 8000 más 5, pues obviamente sería 8005, listo. Entonces vamos a hacer esta operación de 8000 eh, por 5 sobre 8000 más 5, esto te daría un igual a 4.99 ohmios, ¿listo? Esto con referente a lo que es el paralelo entre R5 y R6, ¿listo? Esta la vamos a denotar como R7, pues obviamente para representar la nueva resistencia que vamos a obtener. Seguidamente, entonces acá definimos o representamos nuevamente el circuito equivalente que hemos obtenido, ya reduciendo lo que es el paralelo entre R5 y R6, ¿listo? Entonces acá agregamos cada una de las resistencias nuevamente, acá tenemos, listo, esta sería la resistencia, la que hubiese sido la resistencia 5, acá tenemos la resistencia 3, ¿listo? Resistencia, perdón, la resistencia 4, la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. ¿Listo? Vamos a entonces. Entonces, lo que tenemos aquí ya no va a ser R5, sino que va a ser el equivalente que tuvimos acá, es decir, el paralelo entre R5 y R6 va a ser igual a ¿quién? Pues acá lo hemos denominado como R7, ¿listo? Entonces, aquí vamos a tener ya resumidamente lo que es este R5, lo vamos a tener igual como R7, ¿listo? R7 respectivamente, como podemos evidenciar aquí, esto sería la resistencia o lo que es el equivalente entre el paralelo entre R5 y R6, ¿listo? Acá pues obviamente no vamos a copiar todos estos valores, pero son los mismos valores, acá R1 corresponde a 10 ohmios, R2 7 ohmios, R3 todavía 10K ohmios y R4 2 ohmios, y acá lo nuevo que vamos a tener, esto va a ser igual a 4.99 ohmios, ¿sí? Es decir, 4.99, esto va a ser igual a la resistencia 7, ¿listo? Esto es lo único que nos va a cambiar en referente al primero, ¿listo? Entonces acá vamos nuevamente a graficar, aquí cerramos el circuito y acá de igual manera, ¿listo? Nuevamente agregamos una tierra, perfecto. Perfecto, entonces acá como ya no tenemos acá ya este nodo que teníamos acá, obviamente, ya esto se cierra aquí y aquí ya no tendríamos nodo. Por lo tanto, entonces vamos a identificar si estas resistencias, lo que es resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5, están en serie y o en paralelo. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué está? ¿Serie o paralelo? Pensémoslo un momentico y a continuación lo vamos a evidenciar. ¿Sí? Podemos analizar
primeramente, es decir, si tenemos acá R3 y R4 que se conectan consecutivamente, pues ¿qué vamos a tener? ¿Listo? Y si tenemos R4 con R7 que se conectan consecutivamente, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Pues teniendo como respuesta que estas tres resistencias las vamos a tener en serie, ¿sí? En serie, ¿por qué? Porque ya hemos reducido acá el paralelo que teníamos y acá ya vamos a tener pues el serie, ¿listo? Vamos a desarrollar entonces la resistencia E total que tenemos de estas tres resistencias que están en serie. Entonces, recordando las fórmulas, la resistencia en serie, la resistencia se desarrolla sumando cada una de las resistencias que tengamos. En este caso, pues como tenemos tres resistencias consecutivas o en serie, por lo tanto, entonces vamos a desarrollar a partir de la siguiente fórmula. En este caso, resistencia, ya teníamos acá resistencia 8, esta otra la vamos a denominar como resistencia. Listo, entonces representando como R8 es igual a esta serie entre R3 más R4 más R7, que fue lo que tuvimos anteriormente. Listo, entonces esto era igual a 10 kiloohmios, lo cual pues 10 kiloohmios, que es resistencia 3, esto equivale a 10.000 ohmios, ¿sí? Y esto más 2 ohmios, que es de la resistencia 4, más 4.99 ohmios, que es de la resistencia 7 que calculamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, posteriormente desarrollamos el cálculo por medio de GeoGebra y obtenemos como resultado que esto da igual a 10.006 ohmios. ¿Listo? Respectivamente como se evidencia. ¿Listo? Acá tenemos ya lo que es resistencia 8, la equivalencia entre la serie. ¿Listo? Entonces, seguidamente vamos a tener lo que es ya el circuito equivalente, ya una vez que reducimos esta serie que tenemos aquí, ¿sí? Donde la resistencia equivalente la hemos denominado como R8, ¿listo? Vamos a graficar lo que tenemos equivalente, ¿listo? Acá pues tenemos en cuenta que tenemos posteriormente, aquí tenemos un nodo, ¿sí? Aquí lo determinamos, un nodo, y ahora vamos entonces a representar el nuevo circuito que hemos ya reducido a partir de determinar el cálculo de estas tres resistencias en serie. ¿Listo? Vamos acá. Listo, entonces perfecto. No olvides suscribirte, darle un me gusta y compartirlo si el video es de su agrado y además le está sirviendo. ¿Listo? No olvides que de esta manera nos apoyas y nos inspiras a seguir creando contenido. Listo, entonces acá tenemos lo que corresponde ya al circuito equivalente una vez que hemos reducido. Listo, entonces acá ya hemos reducido el circuito, aquí donde vamos. Por lo tanto, pues aquí como teníamos un nodo, ¿sí? Aquí teníamos un nodo, pues obviamente este nodo se va a conservar acá y vamos a tener como resultado, a partir de lo que ya hemos visto, un circuito en serie o un circuito en paralelo, ¿listo? Teniendo en cuenta, obviamente, que esta resistencia no es consecutiva, es decir, donde finaliza una, no empieza la otra, entonces teniendo en cuenta eso, nuevamente vamos a determinar qué tipo de operación tenemos aquí. Una operación, perdón, un circuito en serie, dos resistencias que tenemos R2, R8 en serie o en paralelo. ¿Listo? Vamos a pensarlo y tenemos en cuenta, esto es un circuito en serie, ¿sí? O resistencias en serie. Y esto vendría siendo, obviamente, acá donde inicia una, inicia la otra. Por lo tanto, pues esto va a ser, ¿qué? Paralelo. Por lo tanto, entonces vamos a desarrollar el paralelo entre quién? Entre lo que es R2 y lo que es R8. ¿Listo? Vamos acá, R2. Vamos a utilizar este color. Vamos por aquí, R2. Quedó muy grande la R. Perfecto, entonces acá tenemos el paralelo entre lo que es R2 y la resistencia que hemos obtenido, lo cual pues es R8, ¿listo? Eh, Vamos a denominar pues esta nueva resistencia como R9, mejor utilizamos esta otra fórmula para evidenciar pues que funcionan ambas, ¿listo? Perdón. Acá tenemos entonces paralelo entre la resistencia 2 y resistencia 7. Acá tenemos la fórmula y reemplazamos respectivamente los valores de cada una de las resistencias. Acá tenemos que resistencia 2 es igual a 2 ohmios y la resistencia 8 es igual a 100, perdón, a 10.006.98 kiloohmios. ¿Listo? Entonces, acá esto va a ser igual, desarrollamos por medio de GeoGebra, este paralelo va a ser igual a 1.99, lo cual pues es aproximado a 2 ohmios. ¿Listo? Representamos aquí.
Y esto sería el aproximado. Seguidamente, entonces vamos acá y tenemos en cuenta que ya reducimos el circuito a tener simplemente dos resistencias. En este caso se elimina el nodo y vamos a tener lo que corresponde a las dos resistencias en serie respectivamente. Ahora, ¿qué tenemos? Ya obviamente este nodo que teníamos acá ya no lo vamos a tener. Y entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Que donde inicia, perdón, donde finaliza la una, ¿sí? Donde finaliza una, empieza la otra. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué tenemos? ¿Sí? Vamos a pensar, obviamente, pues un circuito en serie. ¿Sí? Vuelvo a recordar, cuando tenemos un circuito en paralelo es cuando, digamos acá, donde inicia una, inicia la otra, mientras que cuando está en serie, donde termina una, inicia la otra. ¿Listo? Respectivamente, entonces vamos a desarrollar lo que es la serie que está entre R2 y perdón, aquí no es R8, sino R9, ¿listo? Entonces el paralelo entre lo que es perdón, la serie, lo que es R1 y R9, exacto, aquí corregimos, entonces esto va a ser R9, o sea, la serie entre R1 y R9 va a ser igual a el valor de R1, que es 10 ohmios, más la resistencia R9, que en este caso es 2 ohmios, ¿listo? Entonces vamos a tener, ¿listo? Entonces acá vamos a tener ya lo que es la resistencia en serie que tenemos entre R1 y R9, que es lo que hemos calculado acá, ¿sí? R9. Por lo tanto, entonces acá va a ser 12 ohmios. Por lo tanto, esto va a ser el circuito equivalente, con lo cual pues, nos quedaría representado de la siguiente manera, es decir, RQ o R total, R equivalente, perdón, esta R equivalente, control Z. Esto va a ser igual a lo que tenemos acá, ¿listo? Listo, entonces aquí ya tenemos lo que es el circuito equivalente. Vamos acá, igual a cerrar el circuito y esto vamos a agregar de igual manera una ground y aquí pues este valor va a ser de 12 ohmios. El circuito equivalente o la resistencia equivalente, mejor dicho, va a ser de 12 ohmios. Y listo, y con ello pues finalizamos y tenemos por lo que corresponde a la implementación de lo que es un circuito mixto, ¿sí? Recordamos acá, vamos a hacer para finalizar, vamos a recordar lo que hicimos. Listo, inicialmente, pues acá tenemos lo que es el circuito original o el circuito inicial, que es que vamos a realizar las operaciones del circuito mixto, ¿listo? Entonces, a partir de aquí, definimos unas resistencias, lo cual están determinadas acá, y las agregamos de igual manera dentro del circuito y primeramente pues identificamos qué es lo que vamos a tener acá. Si entre estas dos resistencias, ¿sí? Vamos operando de derecha a izquierda, y evidenciamos qué es lo que tenemos. Si tenemos acá, en este caso, si esta resistencia inicia donde inicia la otra, pues prácticamente tenemos una resistencia en paralelo y utilizamos pues esta fórmula y desarrollamos ahora, obviamente, y denominamos pues la equivalencia que tenemos o el resultado que tenemos como R7. Listo, seguidamente ya hemos reducido esto, pues vamos a tener la nueva resistencia que es ¿quién? R7, ¿sí? Y acá pues obviamente ya se elimina acá y tenemos R7 y ahora lo que hacemos nuevamente identificar qué es lo que tenemos, ¿sí? Acá pues teníamos un nodo, ya se eliminó con la operación de paralelo y ahora pues lo que hacíamos es identificar qué tenemos acá entre resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 7, ¿sí? Para evidenciar si tenemos un circuito perdón, una resistencia en serie o en paralelo y obviamente pues esta inicia donde finaliza la otra, esta inicia donde finaliza la otra, entonces ¿qué tenemos? Pues obviamente un circuito en serie. Como tenemos un circuito en serie, pues se desarrolla de la siguiente manera, teniendo esto lo determinamos como R8 y tenemos acá como este resultado, ¿listo? Seguidamente, pues obviamente ya reducimos esto que sería igual a R8 y se tiene acá el nuevo circuito, ¿sí? Acá aún conservamos este nodo, ¿sí? Por lo tanto, entonces lo que hacemos es identificar si tenemos estas dos resistencias en serie en paralelo, como esta inicia donde inicia la otra, entonces tenemos en paralelo y se desarrolla respectivamente. Y finalizando, pues obviamente aquí con esta operación que hizo acá, se eliminó el nodo, lo cual pues esto es una temática que vamos a ver en otro video.
y posteriormente pues se desarrolla esta serie, ya que esta inicia donde termina la otra, ¿listo? Y teniendo como resultado la resistencia equivalente, ¿sí? A 12 ohmios respectivamente. Entonces, ¿listo? Si te ha gustado mi video, le puedes dar compartir, suscribirse y me gusta, ¿listo? A continuación, pues vamos a tener otra lista de videos que les puede servir.